A ver. Ahí está. Ahí empezamos a grabar. ¿Sí? Gracias. Bien, perfecto. Eh, Vamos a ver durante toda la charla de hoy estos bloqueos anestésicos, qué son y para qué sirven. Vamos a ir desde lo más simple a lo más complejo, donde vamos a ver eh, los bloqueos por referencias anatómicas y los bloqueos que se hacen con ecógrafo y con neurolocalizador. Vamos a ver todo. A ver, están acá. Acá está. Estos, ya les había dicho que esto era medio largo de la cantidad de bloqueos que hay, ¿no? Bueno, vamos a empezar a definir lo que es un bloqueo, que es, los bloqueos se hacen en una zona o una región del cuerpo donde se produce insensibilidad a esa zona mediante la aplicación en general de anestésicos locales, que después se le pueden sumar o no algunos aditivos, pero en general se llevan a cabo con diferentes tipos de anestésicos locales. En la actualidad se están haciendo o con lidocaína al 2% o con bupivacaína al 0,5%. Estos son los cuatro más utilizados, pero como les dije anteriormente, lidocaína y bupivacaína son los más actualmente utilizados. Tenemos diferentes presentaciones de estos anestésicos locales. Los inyectables, que es principalmente para hacer bloqueos regionales, o una epidural o lo que sea. Tenemos las cremas, que se utilizan más que nada para piel o para insensibilizar alguna determinada zona de piel, para hacer algún puncho, muchas veces hasta para poner en el tubo endotraqueal para hacer las intubaciones. El gel de lidocaína, también para los tubos endotraqueales o para determinadas sondas, utilizadas en sondas nasogástricas o sondas uretrales. Y los colirios con anestésicos locales. En general, todos los anestésicos locales tienen el mismo mecanismo de acción. Es bloquear la generación y la conducción del impulso nervioso. O sea que vamos a tener en la zona donde vamos a utilizar el anestésico local, una zona donde va a estar insensible a cualquier estímulo. En general, los anestésicos locales se pueden dividir según la familia farmacológica en ésteres o en amidas. Los ésteres son los que se metabolizan por poliestirasas palmáticas, perdón, y que son poco estables. En cambio, las amidas, que son las nuevas, son las que se metabolizan por hígado, son mucho más estables y con menos posibilidades de alergia. Estas características hacen que tengamos en cuenta principalmente el metabolismo de los anestésicos locales. ¿Y por qué lo digo? Porque la sobredosificación de anestésicos locales puede traer consecuencias, principalmente en animales chiquitos o en felinos. Si vamos a hacer diferentes tipos de bloqueos o varios bloqueos en un mismo animal, deberemos sumar la cantidad de anestésico local general que vamos a utilizar para no producir eso. En general, los tratamientos o las intoxicaciones por el anestésico local son o sobre el tejido nervioso o el cardiológico. Entonces, si hay que hacer soporte ventilatorio, lo hacemos intubando al animal con oxígeno al 100%. Si dan convulsiones, se tratan con benzodiazepinas o con propofol. Si el soporte es cardiovascular, hay que hacer vasopresores o fluidos o inotrópicos positivos, también le usamos la atropina. No sé si llegar tanto a la desfibrilación, pero sí a utilizar la atropina, los inotrópicos como la dopamina, también tenemos la vasopresina y la noradrenalina. Ahí tienen las dosis de los medicamentos que utilizamos para las intoxicaciones de cada uno por separado. Bueno, ¿qué ventaja vamos a tener con respecto al uso de anestesia loco regional?
va a disminuir la cantidad de anestésico general que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a tenerlo más suave al animal anestesiado, no tan profundo, y con la zona que vamos a intervenir con el bloqueo. Se puede realizar un bloqueo, en general, muy pocos bloqueos se pueden hacer en forma consciente, pero sí con sedación o una anestesia ligera. Además, brindan una excelente analgesia para el intraquirúrgico y para el postquirúrgico inmediato. Hay diferentes tipos de bloqueos que pueden llegar a durar hasta 18 a 24 horas. Y es tanto la anestesia como la analgesia sostenida en el tiempo. Son técnicas de las, principalmente las guiadas por anatomía, técnicas sencillas y fáciles de hacer, pero llevan entrenamiento. Capaz que las primeras salen mal, las segundas empiezan a salir un poco mejor, y a medida que se va entrenando uno, eh, cada vez sale mejor, le va a salir mejor. Eso es lo que vamos a hacer en los prácticos, allá la semana que viene. Vamos a hacer estas técnicas. Se puede utilizar y está más indicado también en pacientes deprimidos, en mal estado general, porque lo que vamos a hacer es utilizar menos droga para sostener esa anestesia y vamos a tener un bloqueo efectivo. En general, es económica la utilización de este tipo de bloqueos y no requiere material sofisticado, salvo que tengamos que utilizar un ecógrafo o un neurolocalizador. Los bloqueos se pueden utilizar no solamente en cirugía, sino también en clínica y en las internaciones. Y acá tienen la importancia de utilizar bloqueos, porque muchos de los pacientes son insuficientes renales, o insuficientes cardíacos, diabéticos, hipotiroides, sépticos, animales críticos, y las dos extremos de la vida, tanto los cachorros como seniles. Entonces, un bloqueo de determinada zona va a hacer que los requerimientos anestésicos sean menores. Eso lo voy a insistir toda la charla, porque esa es la importancia que tiene estos bloqueos. ¿En qué procedimientos podemos utilizar anestesia local? Para piel, para biopsias, tumores pequeños, para suturas, un desgarro, una herida, por ejemplo, para hacer un punto de piel, ese podemos hacer la crema, está más que suficiente como para poder hacerlo. Podemos utilizar la técnica de epidural para cesáreas, para procedimientos ortopédicos en los miembros posteriores, para manejo del dolor en general, para hernias perineales, para cirugía de cola. Algo importante que en bloqueos para cola, para orejas y para extremidades, para miembros, no debe usarse anestésicos locales con epinefrina. Siempre en circulación terminal, no utilizar anestésicos locales con epinefrina. También tenemos anestesia tópica, por ejemplo, para la intubación, que ponemos el gel o la crema en el tubo endotraqueal. O la instilación en los aritenoides de los gatos para poder intubarlo. También podemos hacer en cavidad abdominal, cavidad torácica, en cabeza, que ahora vamos a ver todos los bloqueos que podemos hacer, y anestesia o analgesia principalmente de articulaciones. Algunas otras que pueden ser las infiltraciones, la anestesia regional endovenosa, la epidural o la espinal. ¿Qué características tienen los bloqueos periféricos? Que vamos a estar no sobre el nervio, sino cercano al nervio que vamos a bloquear. No hacemos el bloqueo sobre el nervio específicamente. Debemos conocer la anatomía, o sea, tenemos que saber dónde ir a buscar el, el nervio. Tenemos que saber en dónde tenemos que entrar, en qué accidente anatómico tenemos que entrar.
que tenemos que hacer la mayoría de las veces una sedación o una anestesia ligera para poder hacer el bloqueo. Siempre que tengamos que hacer un bloqueo, tenemos que hacer una aspiración antes, porque pegado al nervio también está la arteria y la vena. Entonces, para constatar de que lo estamos metiendo anestésico local en arteria o en vena, tenemos que aspirar. Si nosotros aspiramos y no viene sangre, inspiramos. Siempre en condiciones de asepsia, o sea que hay que hacer tricotomía, hay que hacer lavajes, hay que hacerlos con guantes. Y siempre respetar los tiempos de latencia, que va a ser 5 minutos, 7 minutos para la lidocaína, entre 10 y 15 minutos para la bupivacaína. Eso es la latencia. Y el tiempo de acción es 90 minutos para la lidocaína y va a ser de 2 a 4 horas para la bupivacaína. Vamos a empezar ahora a hacer los diferentes tipos de bloqueos. Vamos a empezar con la epidural. Estas son algunas de los elementos que podemos trabajar. Agujas tipo Tuoy, que son agujas que no tienen punta, sino que tienen una forma de pipa en la punta, para no dañar el espacio epidural. Y tenemos los neurolocalizadores. Este es el espacio epidural. En general utilizamos el espacio lumbo-sacro. Esto seguramente lo vamos a tener mucho más claro cuando hagamos el práctico, la semana que viene. El abordaje puede ser lumbosacro en el perro o puede ser sacrococcigio en el gato. Ahora vamos a ver por qué elegimos en el gato una cosa y en el perro otra. Utilizamos o lidocaína al 2% o bupivacaína al 0,5%. Y tenemos dos formas grandes de poder dosificar los anestésicos locales. 0,22 mililitros kilo o 1 centímetro cúbico de anestésico local por cada 10 centímetros de columna, medida desde el atlanto occipital hasta la primera coccígea. Y esto es lo que pasa y por qué el problema en el gato. Ustedes ven que el filum terminal termina un poquito por detrás de la lumbar 7. Entonces, nosotros hacemos muchas veces la epidural en el gato, en la lumbosacra, podemos llevarnos por delante el filum terminal. Entonces estamos haciendo una espinal y no estamos haciendo una epidural. El gato tiene otra característica que es de no salida de líquido cefalorraquídeo cuando pinchamos el espacio ese. Entonces, para evitarnos eso, porque la espinal es la mitad de la dosis de la epidural. Entonces, directamente vamos al espacio sacrococcigio, que es el espacio que buscamos, llevando la cola en ángulo de 90 grados con el cuerpo, y esa articulación es la sacrococcigio. Bien. Hay dos complicaciones importantes, o una complicación en realidad, es esta que está acá a la izquierda, que es la salida del líquido cefalorraquídeo. Si nosotros estamos calculando la dosis epidural y cuando colocamos la aguja, esto pasa mucho en perros, sale líquido cefalorraquídeo, está en el espacio espinal. No sacan la aguja y dan la mitad de la dosis que están calculando. La otra es que salga sangre. Es el plexo venoso que tiene el espacio epidural. Lo que tienen que hacer es sacar la aguja y volver a ponerla sin que salga sangre. Pero esta técnica tiene contraindicaciones. Primero, que tenga la piel una dermatitis como esta. ¿Por qué? Porque están tratando de meter la aguja con esa infección que tiene en la piel y la están metiendo dentro del espacio espinal o epidural. Y la otra contraindicación es esta, que tenga una fractura de cadera o de columna y que no tengamos posibilidad de poder palparlo correctamente. Esto que está acá es otra posibilidad, que es la colocación de un catéter epidural.
para una internación, por ejemplo, de una cirugía compleja, puede ser de columna, de fractura de miembros o lo que sea. Acá tiene las dosis, otra manera de dosificar los anestésicos locales, más opioides que se pueden utilizar por vía epidural. Por vía epidural pueden combinar anestésicos locales, opioides, ketamina y silacina. Los cuatro tienen diferentes mecanismos de acción, o sea que los cuatro se pueden combinar para poder dar epidural. En general, por vía epidural utilizamos o lidocaína o bupivacaína y le damos morfina para dar una analgesia efectiva de 18 a 24 horas. La ketamina y la silacina duran aproximadamente entre 2 y 4 horas su efecto. ¿Y para qué sirve la epidural? Miembros, cadera, vejiga, algo de intestino, obviamente articulaciones y todo miembro, y para una piómetra, o una cesárea también. Los bloqueos también sirven para esto. Esto lo vamos a ver ahora más adelante, todos los bloqueos de la cabeza. Y vamos a empezar ahora. La cabeza está inervado, la mayoría de las inervación está dada por el nervio trigémino, que tiene 3 ramas, una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular, más una rama que da a la base de la oreja. Y a partir de estas 3 o 4 ramas es que dan sensibilidad a toda la cabeza. Estas son fáciles de hacer y no necesitan neurolocalizador ni ecografía. Vamos a empezar con el nervio maxilar. El nervio maxilar lo encontramos. Primero lo podemos hacer por 2 técnicas. Una técnica extra y otra intra oral. La que hacemos extra, que es la que está abajo en la foto, tenemos que tocar el arco cigomático por debajo del arco cigomático con la aguja apuntando hacia el borde lateral del ojo. Vamos a colocar entre 0,5 y 2 mililitros totales de anestésico local. Y si estamos en la técnica intraoral, es por detrás del tercer premolar. Y vamos a entrar al mismo lugar que entramos por la vía extraoral. Cualquiera de las 2 técnicas, yo la que más utilizo es esta que está acá, la extraoral, que me resulta un poco más fácil que la otra. Nada más que por eso. Con esta técnica vamos a tener insensibilidad en el maxilar superior, el maxilar inferior no existe. El maxilar, los dientes, el paladar duro y la nariz. Si va a tener que trabajar durante todo el maxilar, va a tener que hacerla el bloqueo bilateral. Acá tienen la técnica intraoral por detrás del tercer premolar. Es lo mismo. Quería mostrarle una de las usos, por ejemplo, este carcinoma nasal, le hicimos a este gato bilateral, el bloqueo maxilar, y pudimos hacer la cirugía sin ningún tipo de problema. Ahora bien, ya tuvimos el maxilar, ahora vamos a la rama oftálmica del nervio trigémino. Y vamos a insensibilizar principalmente el globo ocular, la glándula lagrimal, el párpado y la piel. En general, los bloqueos de este tipo de cabezas va a depender mucho del tamaño de la cabeza, pero en general entre 0,5 hasta 2 mililitros. Generalmente con aguja 25,8 es más que suficiente. Y el nervio oftálmico, perdón, lo vamos a encontrar también por debajo del cigomático, pero en vez de apuntar hacia el borde lateral del ojo, vamos a apuntar hacia la oreja del lado opuesto. Colocamos la aguja, como está puesta acá en la foto, hasta el fondo e inyectamos, siempre aspirando
y vamos a inyectar. Otra manera de poder hacer un bloqueo del ojo es esto. Tenemos, por ejemplo, hay que hacer una enucleación, una ablación del ojo. Vamos a colocar una aguja en dorso lateral y una en ventromedial. Con eso vamos a abarcar todo el ojo en posterior, inyectando lidocaína. Ustedes van a notar cuando van inyectando la lidocaína que el ojo como que se sale más todavía de la órbita. Esto quiere decir que están embebiendo todo el ojo y no va a haber ninguna raíz nerviosa sin bloquear. Acá tienen de vuelta. O si no, haciendo esto. Entrando por el canto lateral del ojo, por el canto medial del ojo e inyectando de la misma manera. Cualquiera de las técnicas son válidas y cualquiera de las técnicas sirven para la enucleación del globo ocular. Otra rama del nervio trigémino es el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario va a estar ubicado, el agujero infraorbitario en realidad, va a estar ubicado entre el tercer y cuarto premolar. En general se levanta el labio y van a encontrar una, a ver si está por acá, sí, van a encontrar, este es el nervio que está acá, el que está marcando la flecha, a ver si está acá, sí, ahí está, levantan el labio y van a encontrar una depresión ahí. Va a estar paralela a al maxilar y van a introducir toda la aguja. En general, animales chicos con una cono naranja estamos bien, con un animal más grande con una cono verde. Con eso tenemos insensibilizado dientes, o sea, todo lo que es rostral a ese bloqueo, más nariz y parte del paladar. Me van a decir qué diferencia hay con el maxilar. Bueno, el maxilar me toma todo el maxilar y a veces tenemos que hacer una limpieza de dientes o una extracción de dientes. Con un infraorbitario estamos más que suficientes como para poder hacerlo. Y acuérdense que siempre se puede hacer de un lateral y del otro. También sirve para esto, ¿ven? Para una sutura de piel. Bien, vamos a bajar, vamos a ir a la rama maxilar del nervio trigeminal y vamos a encontrar el mismo nervio con diferente nombre. Entra como nervio mandibular y sale como nervio mentoniano. Vamos a encontrarlo en medial de la rama vertical de la mandíbula como nervio mandibular y va a salir como nervio mentoniano por lateral de la mandíbula. Acá tienen. Entra por medial como nervio mandibular y sale por lateral como nervio mentoniano. Este bloqueo me va a servir para sínfisis mandibular, para fractura mandibular, rama vertical y rama horizontal, y para limpieza y extracción de dientes de mandíbula. Bloqueo mandibular puede ser de dos maneras, una intraoral y otra extraoral. La extraoral, nosotros metemos un dedo y tocamos la rama vertical de la mandíbula y vamos a ver como una superficie, vamos a palpar ese agujero mandibular en la rama vertical de la mandíbula. Luego con la aguja van a colocar por fuera, por el ángulo de la mandíbula, y van a tratar de tocar donde está el dedo en la mandíbula. Y a partir de ahí van a instilar la cantidad de líquido, entre 0,5 y 1 mililitro por punto. Si no tenemos la técnica intraoral, que es abrir la mandíbula y palpar directamente y hacerlo sobre el foramen mandibular. Este que está acá es el nervio mentoniano, que es la continuación del nervio mandibular. Y lo que tenemos que acá levantar es
por detrás del colmillo está el agujero mentoniano, perdón. Y ahí vamos a hacer. Si tenemos que hacer una sínfisis mandibular por un gato caído o una fractura o un tumor, nos alcanza con hacer el nervio mentoniano bilateral para poder trabajar sin tener que hacer el mandibular. Bien, acá la diferencia con el gato es básicamente con el foramen maxilar, principalmente, pero por problemas no por problemas, por diferencias anatómicas. ¿Mm? ¿Ven? Ahí directamente donde está el agujero el nervio maxilar, no está por debajo del arco cigomático, sino está más en rostral. Bien, es la única diferencia con el gato. Después todas las técnicas son todas iguales. Después tenemos el bloqueo de dos nervios. Son muy sencillos de hacer y eso lo vamos a ver también. Que es para otitis, para conducto auditivo externo, que es el bloqueo del nervio aurículo-temporal y el auricular mayor. A ver si están por acá, que quiero mostrarles. Acá está. Uno, son dos puntos que hay que bloquear. Uno está por detrás del macetero y por delante de los músculos de la oreja. Y el otro punto está por debajo de la rama del ala del atrás, perdón. Del ala del atrás. Esos dos puntos me bloquean todo el conducto auditivo y se puede trabajar sin ningún tipo de problema. En general, se utiliza entre 0,5 y 0,8 mililitros por punto. Acá tienen el caso. Bien. Vamos a ver ahora bloqueo de miembro torácico y vamos a ver miembro posterior. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta de lo visto hasta ahora? ¿O nada? ¿Seguimos? Bien. Vamos al miembro anterior y tenemos todo lo que sea bloqueo del plexo axilar. ¿Mm? Por ejemplo, para una fractura, para una luxación, para lo que sea, no importa. Todo lo que es miembro, podemos hacerlo por entrada subescapular o paravertebral. Ya el paravertebral es más complicado porque tenemos que tener ecógrafo y tenemos que tener muchas veces el neurolocalizado. Bien, para hacer el... A ver, hay una pregunta acá. A ver, un segundo. La profundidad de las agujas, en general, para los que vimos hasta ahora, con agujas 25-8 nos alcanza y nos sobra para hacer este tipo de bloqueo. ¿Mm? Salvo que sea una cabeza muy grande, que tengamos que utilizar una 48. En general se ponen hasta el fondo, van a hacer tope con la aguja, se retira un poquito y se va a poder inyectar. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, genial. Cualquier cosa, igual esto se ve mucho y muy bien cuando hagamos en la práctica, que eso es lo que quiero que profundizar es en la práctica, donde van a palpar, van a tocar, van a meter y van a sacar las agujas una y mil veces hasta que entiendan cómo van las agujas. Al principio seguramente van a empezar y van a, a- a tener miedo para colocar la aguja, pero no hay que tener la aguja, no hay que tenerle miedo a las agujas, sino que hay que empezar a palpar, sabiendo la ubicación anatómica donde tenemos que entrar va a ser mucho más fácil. Vamos a hacer el plexo. Nosotros podemos tomar la mano izquierda, está tocando la articulación escapulohumeral, la mano derecha está tocando el borde posterior de la escápula. Entonces, a mitad de distancia entre esos dos accidentes está el plexo axilar.
Segundo. Acá está. Estas son las ramas para entrar en forma paravertebral, que no lo quiero complicar la vida porque esto es complicado. Si no tenemos un ecógrafo, va a ser bastante complicado de hacerlo. Bien, un segundo, vuelvo para atrás, un segundito, quiero mostrarles algo. Nosotros vamos a hacer así. Para este tipo de bloqueo lo que hacemos es, tomamos la medida. A mitad de distancia es el largo de la aguja que tenemos que utilizar. Hacemos una abducción del miembro y colocamos la aguja bien pegada a la escápula. Y ahí es donde vamos a instilar lidocaína. En general utilizamos entre 1 y 2 mililitros totales por bloqueo. ¿Y por qué tenemos que hacer la abducción? Porque tenemos que tener cuidado de no meternos en el primer espacio intercostal, que es uno de los accidentes más comunes que pueden llegar a pasar. Colocamos la aguja y con esto tenemos un bloqueo aproximado desde el codo hacia abajo. Si necesitamos suplementar esto, vamos a tener que hacer algún bloqueo, un goteo analgésico. Después hay técnicas que utilizan diferentes tipos de específicos los nervios, nervio mediano, radial, cubital, eso ya es un poquitito más específico. Acá quiero mostrarles cómo es el efecto de la neurolocalización del nervio radial, que es por lateral del miembro, y cómo es los otros nervios, ulnar, músculo cutáneo y mediano. Uno es extensión, el radial es extensión del miembro y hace flexión del miembro los otros. Y lo otro, uno es por medial y el otro es por lateral. Esto también lo vamos a hacer en el práctico. Y vamos a las extremidades, que tanto sirve para miembro anterior como miembro posterior. Ustedes pueden hacer diferentes tipos de bloqueos. Pueden hacer un bloqueo en anillo, pueden hacer un bloqueo de un dedo, de dos dedos, de toda la mano. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que hay una rama dorsal y una rama palmar en miembro anterior, una rama dorsal y una rama plantar en miembro posterior. No olvidarse que tienen que bloquear las dos ramas, porque si no, va a haber una parte que va a sentir el animal. Acá no tenemos que darle, por ejemplo, lidocaína con epinefrina. Siempre decimos a lidocaína sin epinefrina o bupivacaína. Por ejemplo, tienen que sacar este tumor. Bloqueamos arriba, bloqueamos abajo, bloquean un dedo, bloquean el otro y tranquilamente pueden hacerlo sin tener ninguna complicación. Vamos a los bloqueos de miembro posterior. Además de la epidural, tenemos que hacer bloqueos, son los nervios lumbares y los nervios sacros son los que me dan toda la inervación del miembro posterior. Acá hay diferentes tipos de bloqueos que también los vamos a ver. Son el ciático y el femoral inguinal. Sí, a ver. No, porque la epinefrina en circulación terminal puede producir necrosis. Básicamente por eso, no por otra cosa. ¿Mm? Es por la circulación terminal que tienen las orejas, la cola y los miembros. Más que nada por eso, nada más. Esto va a terminar de entenderse bien cuando hagamos el práctico. Acá tienen bloqueo del plexo lumbo sacro, con neurolocalizador. Acá tienen el nervio femoral safeno, que es el que me va a dar la inervación principalmente de rodilla, con neurolocalizador. Se palpa por delante de la arteria femoral, y vamos a ver ese tipo de movimiento. Lo que hacemos con el neurolocalizador es estimular
y hacer el reflejo que hace normalmente ese nervio. En general, para los tipos de bloqueos se utiliza entre 0,1 y 0,2 mililitros kilo. Eh, También tenemos otro tipo de bloqueos para el tórax, por ejemplo, para un trauma, para una punción torácica o la colocación de una sonda, hacer los bloqueos intercostales. Siempre se hacen por detrás de las costillas. Se hacen el lugar donde se va a entrar, uno o dos lugares para adelante, uno o dos lugares para atrás del espacio donde van a entrar. En general, se utiliza entre 0,25 y 0,5 mililitros por punto de punción. Y aquí tienen para toracotomía, para traumas, para toracocentesis o para colocación de una sonda, sin una sonda que hay que hacer de aspiración. Esto es fácil de hacer, palpando el espacio intercostal. Acordarse que siempre el paquete vascular está por detrás de la costilla. Habíamos dicho también que te va las analgesia intraarticular. Esto es práctica también, donde podemos entrar en, en, en el húmero con la radio, podemos entrar en la rodilla, podemos entrar en las articulaciones, ¿cómo se llama? En la cadera. Así que podemos hacer, es práctica también, hay lugares donde es más fácil, lugares más difíciles de entrar, pero en general podemos utilizar entre 0,1 y 0,3 miligramos kilo de morfina con un pequeño volumen de anestésico local. Para poder dar analgesia. Generalmente se utiliza para osteoartritis en perros viejos. Otro tipo de bloqueo también se puede utilizar acá, que son para hacer castraciones, en el macho intratesticular o en el cordón espermático o en el lugar donde se hace la incisión, que es preescrotal, y en la hembra se puede hacer, antes de tironear del ligamento ovárico, poder hacer un pequeño splash dentro del ligamento ovárico para poder relajarlo y poder estirarlo y poder hacer las ligaduras. ¿Qué cantidad intratesticular? Lo suficiente como para ponerte urgente al testículo, que va a depender del tamaño del testículo, obviamente, y una infiltración preescrotal como para poder hacer la incisión para realizar la castración. Acá tienen cómo poder infiltrar una articulación, es palpar la articulación, colocarla y por la misma presión negativa que tiene la articulación se va a absorber el líquido sin ningún tipo de problema. Lo que hace el bloqueo del ligamento ovárico va a relajar el ligamento ovárico, va a tener una mejor calidad el cirujano no va a tener que tironear tanto del ligamento, se va a relajar, la mejor calidad de analgesia, y muchas veces se puede utilizar hasta para trabajar solo. Ustedes pueden preparar la jeringa de la aguja en forma estéril y poder infiltrar con una aguja 25, la cono naranja, la 5,5, poder infiltrar el ligamento ovárico. Después tenemos los usos tópicos de los geles de lidocaína intraarticular para las sondas urinarias, tanto en el macho como en la hembra, deberían colocarse gel de lidocaína. Y la colocación de gel de lidocaína en las sondas nasogástricas. También tenemos enojo, que puede ser por colirios o también pueden ser
en gotas de la lidocaína común inyectable. ¿Mm? Esta lidocaína que está ahí viene al 10%, es muy, muy concentrada. Nosotros tenemos que trabajar tanto para la instiración de la tráquea como para otras maniobras, no utilizar la del 10%, sino el 2%, porque si no es tóxica. Produce metahemoglobina. Entonces, redondeando un poco esto, lo que vamos a terminar de cerrar, vamos a terminar de cerrar y en poder entender estos bloqueos es trabajando sobre los animales, colocando y sabiendo principalmente, eh, ¿cómo se llama? Las referencias anatómicas. Hay que palpar, hay que tocar. Entonces, fíjese que el material que estamos utilizando son agujas 25-8, agujas 48 o 5-5, la color naranja, jeringas de 1, 3 o 5 mililitros, anestésicos locales, tanto la lidocaína como la bupivacaína, respetando siempre el tiempo de latencia, poder trabajar tranquilos sin ningún tipo de problema. Después, para algo más complicado, sí necesitaríamos un neurolocalizador para nervios específicos, porque lo que hace el neurolocalizador para nervios motores principalmente es eh, eh, repetir eléctricamente o inducir eléctricamente el reflejo que produce ese nervio. Cuanto más fuerte es ese reflejo, más cerca del nervio estamos llegando. Entonces, a partir de ahí, vamos a saber que vamos a poder bloquear diferentes tipos de nervios. Con respecto a la epidural, lo mismo. Hay que palpar, hay que saber cuál es la estructura donde tenemos que entrar, el espacio lumbosacro en el perro, el espacio sacrococcígeo en el gato, que con la epidural lo importante es que pueden entrar básicamente a periné, ano, cola, miembros, ¿m? Y pueden dejar también anestésico local para el postquirúrgico conjuntamente con opioides. En cabeza, lo más importante que son las que más van a poder utilizar en la clínica diaria para extracciones de dientes, para limpieza de dientes, para fractura de mandíbula, para tumores en cavidad oral o en cualquier parte del cuerpo, de la cabeza, y cirugías oculares. Sabiendo esos lugares donde tienen que entrar, vamos a repetirlos sí o sí en el práctico, para que quede bien fijo el concepto. Así que bueno, esto es lo que yo quería darles y empezar a, a demostrarles cuáles son los bloqueos que se pueden hacer. Hay muchos más para hacer, pero ya necesitamos más eh, equipos sofisticados que son el ecógrafo y eh, el neurolocalizador. Así que bueno, sé que tienen preguntas para mí de la dinámica, así que estoy escuchando y esperando que me pregunten, que vamos, que no sé qué preguntas tenían para mí del práctico. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Al respecto del tema, quería saber qué características tendría que tener el ecógrafo para hacer este tipo de Son bloqueos. ecógrafos de no tiene que tener mucha profundidad, porque no vas a tener que entrar más de 3 4 centímetros dentro del, para encontrar los horarios superficiales. ¿La sonda qué tipo es, doctor, por favor? ¿Qué sonda? ¿De qué sonda estás hablando? Perdón, el transductor, doctor. Ah, son lineales, traductores lineales. Son transductores lineales, no son convexos. Los convexos son para cardiología. Perfecto. Y luego, doctor, eh, en el tipo de bloqueo a nivel del ojo,
Esa misma técnica se podría utilizar también para cirugía de tercer párpado. Sí, totalmente, sí, se puede bloquear todo al mismo tiempo. Para el tercer párpado podrías tener que sacar el tercer párpado y hacer infiltraciones en la base del tercer párpado y nada más. Con eso te alcanza y te sobra. Perfecto. Bien. Hay una pregunta acá. ¿Efectos adversos de qué? ¿De los bloqueos? Los efectos adversos son los que dije al principio, que son los cardiológicos o los neurológicos. Si te sobrepasás de la dosis de anestésicos locales, básicamente. ¿Alguna pregunta más de ahora o Eh, del práctico que vamos a hacer? Doctor, buenas noches. Con Buenas respecto a noches. las dosis máximas de los anestésicos locales, ¿cuál es la dosis máxima que se debe manejar? Yo manejo bupivacaína 2 miligramos kilo, dosis máxima, 4 a 6 miligramos kilo de lidocaína máximo. Gracias, doctor. No, por favor. Buenas noches, doctor. Una consulta. Al inicio nos indicó que debemos tener cuidado con el tema de la lidocaína o la bupivacaína en animales chicos y en felinos. Sí, Cuando se porque refiere si a tiene, animales chicos, ¿se refiere a los de talla pequeña o animales de edad más corta? Perdón, no, doctor, no, gracias. no. La cosa es, si tienen que hacer varios bloqueos, por ejemplo, un maxilar o un mandibular, si tienen que hacer toda la boca, traten de sumarles la cantidad total y repartirlo en los 4 puntos que tenga que hacer el bloqueo. A eso me refería, con respecto a la dosis total para no producir la dosis tóxica. Mil Es muy gracias, doctor. difícil. Perfecto. Georgina está preguntando si podemos llegar a producir una parálisis por una mala práctica. No, es muy raro. Es muy raro que se produzca. Sí podemos llegar a producir una parálisis o una complicación, básicamente si no cumplimos con las normas de asepsia. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de ahora? Sí, decime. Para la práctica, ¿los animales que vamos a llevar son eutanasiados o son vivos? Si son vivos, mejor. Si no, no vamos a poder hacer muchas cosas. No hace falta eutanasiar los animales, ¿eh? Si tienen animales para eutanasiar, bárbaro. Que si no, no. Ok, gracias. No, por nada. ¿Alguna pregunta más de esto o de la Doctor, clase anterior o del práctico que vamos a hacer la semana que viene? doctor, buenas noches. Doctor, una Sí. pregunta, doctor. Doctor, que lidocaína con epinefrina en caudectomía y en otectomía no se debe de usted. Creo que eso lo escucho o estoy mal. En caudectomía no se puede utilizar. ¿Y qué más me había preguntado, Doc? Otectomía. Tampoco, porque Sí, tiene circulación terminal y puede llegar a producir necrosis. ay, gas. Eso es por el tema de la epinefrina, ¿no? Ah, ya. Claro, claro, porque produce vasoconstricción. Sí, sí. Ya, gracias, doctor. Eso tenía la No, duda. por favor. Perfecto. Lo Doctor, que yo una sí, consulta. una cosita antes de que preguntes. Nosotros necesitamos, entonces, si tienen que llevar ustedes las drogas o no, lo que yo necesito es que vamos a tratar de hacer cosas prácticas que no hacen habitualmente. O sea, porque para hacer los mismos protocolos que hacen habitualmente ustedes, no vale la pena hacer el práctico. La idea es que traigan las drogas que se puedan, las drogas que utilizan y las que no utilizan, para poder hacer protocolos nuevos, para poder hacer cosas que no hacen habitualmente y puedan incorporar a la práctica.
¿Se entiende? Sí, no sé quién está haciendo una pregunta. Sí, doctor, para el tratamiento en animales a nivel de articulaciones mencionaba que se puede utilizar. ¿En qué frecuencia se puede repetir ese mismo tratamiento? Normalmente por ejemplo, una morfina intraarticular te dura 18 o 24 horas y lo puedes repetir las veces que quieras. En general estos tratamientos son para osteoartritis o problemas de claudicaciones. Básicamente es sacar el dolor y que pueda caminar. Y a pesar de eso, te va a costar muchas veces colocar la aguja, porque ya está con osteofitosis eso. Doc, en caso de estas infiltraciones, ¿se pueden utilizar en hernia de disco o en espondiliosis y dolores críticos también? ¿O se complica Y para la aplicación? la complicación es que tenés que saber dónde estás entrando. No puedes entrar sin un ecógrafo a una columna. Tenés que saber dónde poner la aguja, dónde colocar el líquido anestésico. Sí que se puede utilizar, pero hay que saber exactamente dónde estás entrando. El tema del ecógrafo es algo clave y es una gran ayuda para poder trabajar en este tipo de cosas, porque una vez uno se hace el ojo a, a las imágenes ecográficas, son de gran ayuda porque vamos a entrar exactamente al lugar donde queremos entrar. Y los dos puntos de guía son las superficies óseas y la arteria que está ahí cerca del nervio. Vamos a ver la fascia y un montón de cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Doctor, justamente es la misma pregunta que le hizo el colega Guillermo, ¿no? Acá hay un producto que es anestésico breve, que es lidocaína al 2% más adrenalina, si más no me equivoco. ¿En qué casos entonces podríamos utilizar ese fármaco o es erróneo, no deberíamos No, no, utilizarlo no, para sí, se puede utilizar en cualquier tipo de bloqueos, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, no usarlo en cola, no usarlo en circulación de extremidades y en oreja. Pero eso sí, en vez de tardar 5 minutos en hacer efecto, tarda 10 minutos por la vasoconstricción periférica que tiene. Pues esa vasoconstricción hace que penetre más lentamente el producto. Gracias, doctor. Sí, le comento No por justamente nada. que tuve un incidente hace mucho tiempo, ¿no? Justamente con ese anestésico en una caudetomía hace años. Le estoy comentando cuando era estudiante, en realidad. Y el animal empezó a convulsionar. No sé si era por el Eso efecto puede de... ser, no, eso puede ser no por la epinefrina, sino por la sobredosificación. Es parte de Mil la gracias, doctor. sobredosificación, no por nada. ¿Alguna consulta más? Doctor, en la clase práctica también se va a llevar lo que es anestesia inhalatoria. Si hay equipo, yo creo que si hay equipo no hay ningún problema. No sé si va a haber o no va a haber, pero podemos hacerlo tranquilamente, sí. Yo creo que si hay, con gustazo, les muestro todo el equipo y cómo circula el flujo de gas fresco y todo, no hay ningún problema. Y cómo armarlo y desarmarlo el equipo. Y va a haber, Y doctor. Sí, no escuché. doctor, ¿hay algún número de pacientes que debemos traer o eso depende de cada grupo? No, tampoco tienen que traer 10 animales, porque cada grupo tiene un día. Van a ver que va a llevar su tiempo cada animal, porque hay que revisarlo, hay que categorizarlo, hay que pincharlo, hay que ver los efectos, hay que monitorearlo, hay que hacerle bloqueos y todas esas cosas. Entonces lleva su tiempo, cada animal.
Yo creo que con 5 o 6 animales total en todo el día vamos a andar más que perfecto. Creo yo, ¿eh? Con eso siempre tenemos que tener un animal de backup, 1 o 2, pero con 6 vamos a andar más que perfecto. Y la idea que Gracias, doc. ustedes metan mano. Yo no quiero ver a ninguno con las manos cruzadas en el práctico. Van a tener que meter mano todos. Y al que vea que no está haciendo nada, va a tener que pagarle la comida a todos. Ya, doctor. Van a trabajar desde que llegan hasta que se van. Las manos les van a quedar cansadas de trabajar. Doc, en las orquiectomías, podemos también, si generamos una sobredosificación, ¿existe la posibilidad de necrosis de esa parte del tejido o cuál sería el principal problema? No, si vos haces la castración intratesticular, eso se va. El testículo se va, así que no va a haber necrosis de nada. Decía antes de realizar el primer corte, porque también podemos poner en la línea medial, ¿no ve? Para realizar. Sí, no, pero es muy raro que pase ahí necrosis, porque es subcutáneo, no es intratejido, es subcutáneo. Está bien que llevemos, ¿no? Los perritos con diferentes patologías, problemas cardíacos y todo eso para que Lo que hagamos. quieran, pero es fundamental que tengamos los resultados de los prequirúrgicos. Si Ah, pueden ya. tener con prequirúrgicos, genial, porque lo vamos a analizar ahí. Ah, ya, súper. Gracias, Doc. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Doctor, una Buenas noches. consultita acerca del material que nos acaban de enviarnos la doctora. Dice una peladora, doc. ¿A qué se refiere con la peladora? ¿Es para realizar la tricotomía, doc? Claro, claro, y poder pelar y poder canalizar al animal. Ah, ya, está bien, doc. Y una consulta más, doc, tenía acerca de los tapones para catéteres. Me imagino que son los tapón in o los tapón heparinizados. Los tapones multifunciones, sí, esos. Dale. Y una consulta más, Doc, mil disculpas, acerca del catéter en color azul, amarillo y rosado, me imagino que son las bránulas, Doc. Son las bránulas, sí. Las bránulas son 22, 24 y 20. 20, exacto. Ya, Doc, muchísimas gracias, Doc, tenía esas dudas. Y No hay acerca de ningún... las vías del suero, Doc, dice y macro y micro, ¿son los microgoteros y el equipo de venoclisis, Doc? Sí, O me sí, macrogotero o microgotero, cualquiera de las dos. ah, Son esas. ya, Doc, una consultita más, va a disculpar, acerca de las agujas en diferentes medidas, Doc, las agujas, las imperdibles, las normales, o tenemos que buscar las de anestesia, Zaquidia, por decir, ¿no? No, 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 directamente las 25.8, las 48. Si consiguen algunas de espinales y eso, les puedo mostrar algún bloqueo y esas cosas, ¿sí? Ah, ok, doctor, muchísimas gracias, Doc, por la No, por nada. aclaración. Ah, Doc, una pregunta más sobre el tema de la oxigenación, por ejemplo, para regular de acuerdo a cómo vamos midiendo, de acuerdo al paciente, o los tiempos en los que se utiliza el ambur. Eso sí que creo que no lo hemos tocado para el tema de oxigenación. De la oxigenación, sí, porque no sabía yo si iba a haber equipo de anestesia inhalatoria. Si tienen un ambú, yo les puedo, si pueden llevar uno por grupo, estaría bueno para mostrarles yo cómo se hace la ventilación. Y necesitamos los tubos endotraqueales, obviamente, ¿no? Eh, así que vamos a mostrar cómo se intuba y esas cosas y vamos a poder ventilarlo correctamente.
Les repito, el práctico apunta principalmente a hacer las cosas que no hacen habitualmente. Hacer estrategias anestésicas diferentes a las que vienen haciendo y ver qué combinaciones se pueden utilizar aparte de las que hacen habitualmente. Doc, mil disculpas, voy a seguir preguntando. Doctor, nos piden dentro de los materiales sueros. ¿Los Sí, sueros va a ser uno específico, doctor, o puede ser diferentes, puede ser fisiológico, dextrosa, ringelactato, cualquiera, doc? sí, todo diferente puede ser, no hay ningún problema. No hay Y ya, ningún problema. doc, ¿y la cantidad de 500 o la de 1000 podemos traer? La que quieran, se puede usar la de 1000 y hacerla en varias veces, se puede utilizar, no hay ningún problema. Sí, sí, Ah, perfecto, doc. Gracias, doc. no, por nada. ¿Alguna consulta más? A ver, hay una pregunta. Acá. Sí, vamos a hacer goteos, ¿sí? Les voy a mostrar cómo se hacen y lo vamos a ir calculando todo, porque vamos a tener un pizarrón para poder hacer los goteos. Lleven cuaderno para escribir, lleven virome, porque van a tener que anotar muchas cosas. ¿Alguna consulta más, colegas? Cualquier cosa, igual tenemos la vía de WhatsApp para preguntar las cosas que les surja de acá en adelante. No, por nada. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta de algo? Si no hay preguntas o consultas o dudas, quedamos en contacto con ¿cómo se llama? Por el WhatsApp y nos estamos viendo la semana que viene, el miércoles o jueves, no me acuerdo, no, jueves, viernes, sábado, domingo. El jueves en el práctico. No sé quiénes son de cada grupo, pero bueno, a ponerle ganas, a llevar las cosas, a sacarse las dudas dentro del práctico. No quiero que nadie se vaya con dudas de ese práctico. Así que bueno, si no hay preguntas, quedamos en contacto y nos estamos yendo para cada uno para su hogar. Los fármacos son los que la doctora creo que estuvo pasando. ¿Eh? Así que a partir de ahí, fíjense cuáles pueden conseguir y cuáles no. Sería bueno saberlo. La doctora Fabiola tiene todas la lista de fármacos que se puedan conseguir. Todos los anestésicos que puedan conseguir serían bienvenidos. Todos, los que quieran. ¿Mm? Y si traen algunos que no usan habitualmente, mejor todavía. Doc, una duda antes de irnos. Hace un tiempo, hace unos años, y creo que todavía sigue en el mercado, se puso muy de moda el Ketacil, pero después estábamos viendo que en gatos está contraindicado porque a veces puede generar hiperventilación y algunos problemas, ¿no? ¿Usted lo utiliza o realmente no, ni para No, perros, para gatos, no? ya lo vi ese producto cuando estuve allá varias veces. Es muy concentrado de silacina, tiene muy poca concentración de ketamina y no sirve. Digo la verdad, es concentrado en una cosa, viene muy diluido en otro y es complicado poder manejarlo. Y más en un animal chiquitito. Sí, porque aquí todavía se sigue manejando bastante ahí por todos lados, ¿no? Yo no me quiero ganar enemigos, pero es así de sencillo. Yo ya lo he usado, lo he visto y me parece muy concentrado de uno, muy diluido de otro y no tiene buenos efectos. Pero si quieren traerlo, tráiganlo, no hay problema. Si les muestro cómo se puede llegar a usar y chao. ¿Alguna consulta más?
Entonces, quedamos así para la semana que viene. Cualquier duda que quede o cualquier consulta acerca de los materiales y todo eso, quedamos y lo ponen en el grupo de WhatsApp y lo vamos a ir contestando. Así que bueno, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas noches, doctor. Doc. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a Buenas todos. noches, doctora. Buenas noches, doctor. Doctor. Buenas Buenas noches, noches. compañeros.